Bienvenidos a Rueda Viva, el canal donde el ciclismo se comenta sin frenos. El 5 de julio, en la segunda etapa del Tour de Francia 2026, un mexicano de 22 años cruzó la línea en solitario con el maillot de debutante. Una victoria en el Tour, en su primera participación. Y hoy, menos de 2 meses después, ese mismo corredor arranca en Alemania con una pregunta enorme flotando sobre el pelotón. ¿Llegó bien del todo al Deutschland Tour? Porque en Hamburgo algo pasó, y eso lo cambia todo. Amigos de A Rueda Viva, escuchen esto con atención. Hace menos de 2 meses estaba en los Campos Elíseos, celebrando un Tour de Francia histórico. Hace menos de 2 meses firmó uno de los contratos más largos y ambiciosos que se han visto en el ciclismo latinoamericano en años. Hace menos de 2 meses aterrizó en Hamburgo, y antes incluso de pedalear en serio, ya tenía toda Alemania mirándole. Y hoy, con la primera etapa en ruta de la Vuelta a Alemania 2026 a punto de arrancar, ese nombre vuelve a ser el más buscado del pelotón. Ese nombre es Isaac del Toro. Y lo que viene hoy en el Deutschland Tour puede ser una declaración de intenciones, una trampa bien camuflada, o las dos cosas al mismo tiempo. Vamos a destaparlo todo, capa a capa. El regreso que nadie esperaba tan pronto. Para entender por qué hoy importa tanto, hay que retroceder al 5 de julio, etapa 2 del Tour de Francia, 2026. Isaac del Toro, debutante absoluto en la Grande Boucle, cruzando la línea en solitario. Una victoria en el Tour de Francia, en su primera participación. En A Rueda Viva casi nos quedamos sin voz gritando esa tarde. Eso fue hace menos de 2 meses. 2 meses. Y el torito ya está aquí, en Alemania, con el número en el dorsal y las piernas listas para otro bloque de carreras. Pero hay un dato que llegó desde Hamburgo esta mañana, que cambia por completo cómo hay que leer su estado antes de que ruede el primer kilómetro. Y lo vamos a destapar ahora mismo. Pina. ¿Por qué importa esto? Porque no estamos hablando de un corredor que viene a rodar y a coger forma. Estamos hablando del ciclista joven más en forma del planeta ahora mismo. El más buscado, el más vigilado, el más temido por los directores deportivos rivales en los briefings de la mañana. Y eso cambia absolutamente todo sobre cómo se va a correr hoy la etapa 1. Ahora bien, antes de que se nos dispare el entusiasmo, hay un dato que tenemos que poner encima de la mesa. Porque la vuelta de nuestro Isaac a la competición no empezó exactamente como habíamos soñado. Lo que pasó en Hamburgo, el dato que no puedes ignorar, el prólogo de la Vuelta a Alemania 2026, se celebró en Hamburgo. Y la información que llegó desde allí fue fría como el agua del Rin en agosto. Isaac del Toro cayó. Una caída. En el regreso, el joven mexicano se fue al suelo en Hamburgo, y la clasificación del prólogo no salió como esperábamos. La pregunta que se hace todo el mundo esta mañana es exactamente esta. ¿En qué condiciones llega el torito a la primera etapa en ruta? Y aquí es donde empieza la verdadera historia del día. Porque hay una diferencia enorme entre una caída que termina una carrera y una caída que solo complica el comienzo. Los corredores de la élite, los que llevan la camiseta de UAE Team Emirates XRG, no aparecen en la línea de salida por inercia. Aparecen cuando pueden rendir, cuando el equipo técnico da luz verde, cuando ellos mismos sienten que las piernas responden. Si Isaac del Toro está hoy en la línea de salida de la etapa 1, amigos, es porque hay motivos reales para creer que puede competir. Y eso nos lleva directamente al terreno, porque el recorrido de hoy esconde una trampa que muy poca gente está viendo. Y esa trampa podría definir quién manda en esta carrera, antes incluso de que lleguen a los últimos 40 kilómetros. Pero aquí viene lo más brutal, el recorrido de hoy tiene trampa. Y esa trampa podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre cómo va a desarrollarse esta carrera. El recorrido de la etapa 1, el terreno tiene trampa. El punto de partida de esta primera etapa en ruta es Bad Orb, 216 kilómetros. 216 kilómetros. Amigos, eso en sí mismo ya es un filtro brutal. Porque en una carrera de esa duración la gestión del esfuerzo, la táctica de equipo y la inteligencia sobre la bicicleta pesan tanto como las piernas. Y nuestro Isaac tiene las 3 cosas. Pero el perfil tiene exactamente lo que dijimos, trampa. El recorrido no es llano, no es un plato para sprinters puros al 100%. El terreno alemán en esta zona acumula desnivel, tramos irregulares, subidas cortas y explosivas que pueden hacer daño a los trenes de velocistas, pero que tampoco son lo suficientemente largas como para que un escalador puro se escape y llegue solo a meta. Es tierra de nadie. Y en tierra de nadie, los más listos y los más rápidos en las últimas rampas son los que mandan. ¿Y quién es uno de los ciclistas más completos, más inteligentes y más explosivos en finales de este tipo en todo el pelotón mundial? La respuesta la conocen todos en este canal. El rival a batir, Ciccone y Lidl Trek, entran en escena. Pero seamos honestos, la Vuelta a Alemania 2026 no es una carrera de un solo nombre. Para entender qué está en juego hoy, hay que hablar del otro bloque de poder en esta carrera, Giulio Ciccone y el equipo Lidl Trek. Las principales fuentes especializadas del ciclismo mundial ya trazaban la batalla de esta semana como UAE Team Emirates XRG versus Lidl Trek. Isaac del Toro frente a Ciccone.
El proyecto joven más ambicioso del ciclismo actual frente a un escalador italiano con experiencia en grandes vueltas y en el tipo de terreno quebrado que puede aparecer en estas etapas alemanas. Ciccone no es un rival que se pueda ignorar. Ha ganado etapas en el Tour de Francia. Conoce cómo se gestionan los finales duros. Y Lidl Trek llega a esta carrera con un equipo construido para ganar, no para estar. Eso significa que hoy en la etapa 1, la formación italiana va a pelear cada metro, cada decisión táctica, cada kilómetro de los 216 que hay sobre el papel. Y no solo eso. En el pelotón de la Vuelta a Alemania hay más nombres peligrosos. Esta es una carrera World Tour que en agosto atrae a corredores en forma. Corredores que buscan ese último impulso de confianza antes del tramo final de temporada. Cada equipo tiene un plan. Cada director deportivo ha dormido esta noche pensando en cómo atacar o cómo neutralizar a UAE. El nivel competitivo hoy es estratosférico. Y hay un nombre latinoamericano en esa parrilla que en muchos canales ni siquiera están mencionando. En A Rueda Viva no lo vamos a dejar pasar. Edgar Cadena y la dimensión latina de esta carrera. Y aquí viene un nombre que en muchos canales no se menciona con la atención que merece. Edgar Cadena. El corredor latinoamericano que también está en la parrilla de salida de la Vuelta a Alemania 2026. Cuando hay un corredor de nuestra región en una carrera de este calibre, en A Rueda Viva lo ponemos en el mapa. Porque el ciclismo latinoamericano no es solo Isaac del Toro. Y lo que sigue cambia por completo cómo hay que leer esta etapa antes de que ruede el primer kilómetro. Toro. El Torito es en este momento el faro más brillante, sí, pero es todo un movimiento. Una generación que está irrumpiendo en el World Tour con una fuerza que no habíamos visto en décadas. Edgar Cadena en el Deutschland Tour es una noticia que celebramos. Otro representante del orgullo latino en una carrera que llega a los aficionados de medio mundo. A todo dar, América Latina. Un continente que pedalea en lo más alto. ¿Qué puede hacer Cadena en una etapa de 216 kilómetros con terreno irregular? Esa es una de las preguntas que iremos respondiendo mientras la carrera ruede. Pero ya el hecho de estar aquí, al lado de los mejores del mundo, dice mucho. La clasificación general tras el prólogo y lo que se juega hoy. Hablemos de números, porque los números no mienten. El prólogo en Hamburgo fue una crono corta. Las cronos cortas en una carrera de 4 o 5 etapas pueden marcar diferencias de entre 5 y 30 segundos dependiendo de la longitud y el nivel de los participantes. En la Vuelta a Alemania 2026, esa diferencia inicial no es definitoria. No es el Tour de Francia. No es la Vuelta a España. Aquí, en 216 kilómetros con terreno con trampa, las distancias del prólogo pueden evaporarse o multiplicarse en función de lo que pase en los últimos 40 kilómetros del día. Lo que significa esto para Isaac del Toro es muy concreto. Si la caída del prólogo le costó tiempo, hoy puede recuperarlo. Si llegó condicionado por esa caída y aún así salvó el tipo, hoy con las piernas frescas puede ser el más fuerte. Pero antes de hablar de lo que puede pasar sobre la bicicleta, hay una noticia de fuera de la carrera que lo cambia todo, y que convierte esta etapa en algo mucho más grande que un simple día de competición. Y si hay que gestionar los primeros 150 kilómetros para explotar en los últimos 60, el joven mexicano tiene un director deportivo y un equipo que saben exactamente cómo se hace eso. UAE Team Emirates XRG no es un equipo, es una máquina. Una máquina que ganó el Tour de Francia 2026, una máquina que acaba de blindar a su joya hasta 2031, una máquina que no viaja a Alemania a perder el tiempo. Cada etapa, cada segundo, cada posición en la general, todo cuenta. Se afirma que lo cambia todo, hasta 2031. Y antes de entrar en lo que viene, tenemos que hablar de algo que pasó el 6 de agosto. En muchos canales lo trataron como una noticia de gestión deportiva, pero en A Rueda Viva lo vemos diferente. Lo vemos como la declaración de intenciones más grande que un equipo puede hacer. Isaac del Toro firmó la renovación con UAE Team Emirates XRG hasta 2031. Hasta 2031, piénsenlo. Cuando eso ocurra, el Torito tendrá 27 años. Habrá corrido con ese equipo prácticamente toda su carrera de primer nivel. Con la tranquilidad de construir su palmarés sin presiones externas, sin el ruido del mercado de fichajes, sin tener que demostrar nada cada año para renovar, el propio Isaac lo dijo así de claro. Este equipo se siente como un hogar. Y eso, amigos, en el deporte de élite, es una ventaja que no aparece en los vatios ni en los porcentajes de los puertos. Está en la cabeza cuando se ataca. Está en las piernas cuando se sufre. Un corredor que sabe que tiene tiempo, que sabe que su equipo cree en él, pedalea libre. Y un corredor que pedalea libre, a ese nivel, es el más peligroso de todo el pelotón. Esa libertad mental es un arma silenciosa que no aparece en ninguna hoja de resultados, pero que se siente en cada kilómetro de carrera. Algo que nadie está diciendo. El factor mental. Todo el mundo habla de la caída del prólogo de Hamburgo como un contratiempo. Y técnicamente lo es. Pero hay otra manera de leer esa situación, y es la manera en que los grandes campeones la leen. Una caída antes de que empiece lo serio. Te dice si el miedo a caer otra vez va a estar instalado en tu cabeza cada vez que entres en una curva a 60 km/h.
te dice si el instinto de supervivencia va a frenar ese demarraje que necesitas lanzar en el kilómetro exacto sin dudar ni medio segundo. Los corredores que caen y se levantan y atacan igual de hambrientos, esos son los que terminan escribiendo historia. Remco Evenepoel tuvo su caída más terrible y volvió para ganar una Vuelta a España. El ciclismo está lleno de corredores que convirtieron el miedo en energía pura y lo pusieron todo en los pedales. ¿Va a ser hoy el día en que nuestro Isaac le responde a Alemania? La pregunta que cierra el capítulo de hoy. Amigos, la Vuelta a Alemania 2026 acaba de empezar. El prólogo quedó atrás, la caída quedó atrás. Y hoy con 216 kilómetros por delante y un pelotón cargado de ambición, empieza lo serio. 3 preguntas para que se las lleven mientras ven la etapa hoy. Primera, ¿puede ese final ambiguo entre sprinters y rodadores jugar a favor del joven mexicano? Segunda, ¿va a arriesgar UAE una carta fuerte en la etapa aún o van a gestionar y guardar munición para los momentos más decisivos? Y tercera, la más importante, ¿en qué condiciones físicas y mentales llega nuestro Isaac a esta primera batalla real del Deutschland Tour? Esas 3 preguntas las vamos a responder juntos esta tarde, aquí en A Rueda Viva, en el recap de etapa. No se muevan, esto acaba de empezar. Si esto te está gustando, dale like y suscríbete a Rueda Viva, que aquí no frenamos. Y antes de irte, dime una cosa concreta. ¿Crees que Isaac del Toro llegó a Alemania para atacar desde el kilómetro 0 y mostrar músculo ya en la etapa 1 o que su plan real es aguantar, gestionar y guardarse para las etapas de más desnivel? ¿Ataque hoy o paciencia total? Yo tengo mi respuesta. Te leo en los comentarios.